Muy bien, hoy estamos continuando con el estudio de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el curso justamente que lleva su nombre, estamos viendo a cada una de las iglesias. La semana pasada estuvimos viendo la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y hoy vamos a estar avanzando. Esperamos que en estas casi 50, en estos casi 57 minutos podamos lograrlo. Quizás unos minutitos más nos permiten, podamos verlo. Si no, ya dejaremos para las siguientes clases. Bueno, acá vimos la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Esmirna es una de las 7 iglesias que realmente es reconocida por el Señor y que al pasar por este escáner espiritual aprueba. Es una de las 7 iglesias 100% aprobada, ¿no? Dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, es decir, al siervo, ¿no? Al siervo del Señor en ese lugar, al pastor, el primero y el postrero. En otra porción va a decir que él es el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, son expresiones propias de que hace alusión el mismo Señor Jesucristo de sí mismo. Por otro lado, dice la palabra, el que estuvo muerto y vivió. O sea, él da una incidencia tal para que la iglesia sepa, la iglesia perseguida, la iglesia que sufre aflicciones, que el Señor siempre va a estar al lado de ellos. La iglesia en sí, ya en este periodo, no está en la tierra. Y entonces, ¿de qué se está hablando? De aquellos que van a escuchar la palabra por estos 144,000 judíos y van a recibir a Cristo. Esta gente no va a aceptar la marca de la bestia, el 666. Y literalmente y bíblicamente van a esperar la segunda venida de Cristo, porque va a ser la única manera que ellos no sean degollados. Pero va a haber otro tanto que sí va a ser tomado por el anticristo y al ver que no niega su fe en Cristo, obviamente van a ser degollados, ¿no? Y van a aparecer en el cielo. Justamente en este periodo, ¿no? Del tribunal de Cristo y de las bodas de Cordero, van a ir llegando aquellos que rindan su vida a Cristo. En este periodo, donde aquí en la tierra se va a producir pues esta gran tribulación. Entonces, acá la palabra dice, yo conozco tus obras, primero es el saludo, luego el diagnóstico, yo conozco tus obras, pero sobre todo, algo que no lo mencioné, me parece, en Éfeso, es que no es que Dios conozca lo que hacemos, lo que hace la iglesia, sino las intenciones del corazón. Nadie puede ver el corazón ni del pastor, ni de los líderes, ni de los hermanos, ni de los jóvenes, solamente el Señor. A veces uno lo puede hacer por obligación, por devoción, por obligación o por compromiso, pero no lo hace de corazón. Ese es un acto 100% de actitud, es decir, de intencionalidad. Tengo la intención de hacerlo por el Señor y no necesito publicarlo en las redes, no necesito poner lo que, miren, yo he donado esto, yo he ayudado a esta gente pobre, a esta familia que estaba tan mal, yo, fulano, no, 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 no. O a lo mejor lo hago para ganarme el aplauso de los demás. Me refiero al reconocimiento de los hermanos de la iglesia. Y aunque la causa es buena y los resultados, por cierto, la intención es desaprobada. ¿Quién identifica esta intencionalidad? El mismo Señor Jesús. Entonces, más que el conocer las obras, es que el Señor conoce con qué intención lo hacemos. Como Pablo dice, hagámoslo de corazón, no para los hombres, sino como para el Señor. O sea, hay que tener bastante cuidado, hermanos, como pastores, como líderes, jóvenes. A veces quieren impactar a las jovencitas, a las señoritas. No, hermano, la humildad. La humildad, ¿qué significa? No esté publicando, que yo no estoy haciendo tanto, sino de corazón, con una intención que nazca en mi corazón,
como para hacerlo como para el Señor. Eso es muy importante, lo tengamos en cuenta. Dice, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Esmirna, no, bueno, era un estado de pobreza, pero diría más bien hermanos que tenían posesiones, hermanos que tenían buena situación económica, hermanos que tenían emprendimientos comerciales, pero que les había sido quitado injusta y legalmente por el Imperio Romano. ¿Por qué razón? ¿Cuál era su delito? La SUNAT, ¿qué tenía que atribuir ante ellos? SUNAT, decimos, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Acá en el Perú. Entonces, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era ese delito? Ser cristianos. Y por ser de Cristo, perdían sus posesiones, se las arrebataban sus viviendas, sus empleos, sus ganancias, y quedaban en completo abandono y sin recursos, sin techo, sin la ropa, estaban en una situación crítica. Y lo más lamentable, que no podían ayudarles, ni debía ayudarles la gente incrédula. Por eso el Señor Jesús dice, yo conozco tus obras, tu pobreza, pero tú eres rico, ¿verdad? Dice, tú eres rico por lo espiritual que estaban viviendo. Y dice, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque habían algunos judíos que entre comillas eran cristianos, pero eran judíos que judaizaban, es decir, que querían vivir todavía en la ley y no en la gracia de Cristo, ¿no? Entonces, allí vemos un problema también que existía entre los judíos y los gentiles. Y también adelante dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Él les habla y les dice, y el ejemplo de Esmirna es el ejemplo, el legado y la promesa durante estos 2000 años. Porque en estos 2000 años ha habido persecución. Gracias al Señor, no en América. No hemos tenido una persecución directa, ni histórica, ni en el pasado. Hoy quizá ya se están dando algunos sesgos de la persecución. Pero países, por ejemplo, como África, históricamente, hermano, por décadas, la fe cristiana han sido perseguidos. La India, países musulmanes, jóvenes, hombres o mujeres que rinden su vida a Cristo, lo primero, perseguidos por su propia casa. Es más, ellos hacen lo posible para entregarlos a su religión con la finalidad que purguen y sean castigados severamente, porque ellos lo ven una gran blasfemia para su religión, para sus ídolos. Sin embargo, cuando un hindú o un musulmán rinde su vida a Cristo, sabe que posiblemente muera, pero su convicción es 100% genuinamente en Cristo. He conversado con pastores, he estado por Inglaterra, ustedes saben, muchos años, conocí a gente de la India, de Bangladesh, de Sri Lanka, convertidos al Evangelio, con familias musulmanas que hasta le borraron el nombre y el apellido, se avergonzaron del hijo de la hija, lo desterraron, literalmente. Les quitaron la tierra, les quitaron la herencia, les quitaron el apellido, de modo que nada tenía que hacer en ese pueblo o ciudad de donde ellos habían crecido. ¿Por qué? Por entregar su vida a Cristo. En otras partes del mundo sí hay persecución, en los países musulmanes, en Rusia, en China, en Cuba, en Nicaragua, hay persecución. Y habrá persecución para aquellos que rindan su vida a Cristo en el periodo de justamente de la gran tribulación. Y acá el Señor también quiere alentar a esos futuros hermanos que lamentablemente, mientras estuvo la iglesia en la tierra, no prestaron atención ni oídos. Por eso dice, hay una bienaventuranza para el que oye el llamado
divino de Cristo, del bendito Cordero. Pero lamentablemente no fueron bienaventurados porque siguieron haciendo su propia vida, alejados y a espaldas de Dios. Pero luego, cuando ya la iglesia no está en la tierra, al escuchar el mensaje, por estos judíos, 144.000 judíos, van a rendir su vida a Cristo y van a ser perseguidos en todo. No van a poder estudiar, no van a poder trabajar, no van a poder vivir, no van a poder tener propiedades, no van a comprar, no van a vender, no van a poder hacer nada, nada, nada. La pregunta es, ¿cómo van a vivir? Esa es una pregunta. Bueno, los hermanos del primer siglo, segundo siglo, hicieron lo mismo, hicieron lo mismo. Es decir, Dios de alguna forma va a preservarlos, va a cuidarlos, aunque algunos, como vamos a ver más adelante, aquí, dice aquí, sé fiel hasta la muerte, y yo le daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, algunos tendrán que pasar por esta muerte terrenal, inexorablemente. Van a tener que pasarlo en carne propia, pero el Señor les da ánimo. Es decir, le dice, si mi fidelidad de tu vida es darla como testimonio en mi nombre, bendito seas, mi nombre sea glorificado. Parafraseando el texto que dice, sé fiel, hasta, no dice después de la muerte, sino hasta la muerte. Hay una frase que entre las Fuerzas Armadas siempre hay lemas, ¿no? En el ejército, en la marina, sobre todo para los oficiales, porque a ellos les inculcan una mentalidad como para soportar el hambre, el dolor, el sufrimiento y morir en acción. Los preparan, los entrenan, porque ellos van a ser líderes cuando estén en guerra. Van a estar al frente de soldados, de sargentos, y van a tener que ser referente para sus hombres. Imagínense un oficial que esté huyendo, corriendo, gritando. ¿Qué dirán sus soldados? Huyen también y correrán. Pero si lo ven a ese oficial aún herido, avanzando, dando ánimo, saliendo adelante, sus hombres van a hacer lo mismo. ¿Sí o no? Hay una frase que dice, un minuto de sacrificio por una eternidad de gloria. Me llamó mucho la atención. Es una frase que creo que me parece que la Escuela de Oficiales del Ejército, o sí, les inculcan, ¿no? Y le dice, un minuto de sacrificio. ¿Qué quiere decir? Herido o despedazado por una granada, pero firme en su puesto, luchando hasta el último suspiro, cumpliendo su deber como buen soldado, como buen oficial. O sea, allí lo van preparando. Pero cuánto más lo que aquí Cristo dice, sé fiel hasta la muerte. Acá hay un mandato, pero al mismo tiempo hay una promesa que no la hallamos en ninguna religión ni en ninguna dimensión terrenal en este mundo. La Biblia dice, y te daré la corona de la vida. El mismo Señor allí en el tribunal de Cristo va a dar una de las coronas, porque hay varios tipos de coronas, corona de vida. En la Biblia encontramos corona en dos acepciones, una como diadema y en una del griego llamado estéfanos. Estéfanos era lo que se le colocaba cuando había competencias o maratones, ¿verdad? En las Olimpiadas romanas, y al ganador se le colocaba un estéfano. Es decir, en su frente se le ponía una corona, que era un símbolo de reconocimiento a la victoria en toda la competencia. Entonces, aquí vamos a ver que hay una recompensa, hay un reconocimiento a los mártires, ¿sí? Estuvimos viendo el testigo fiel, ¿se acuerdan? Apocalipsis 1, en el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. El testigo fiel, que en griego, en la palabra testigo quiere decir mártir. Es decir, allí en el mártir, de martirio, vamos a ver ya una dimensión de lo que va a ser el Cordero, porque eso hizo Cristo. Él sí inmoló.
Vemos en la historia, ¿no? Que Alfonso Ugarte, al ver que el pabellón nacional iba a ser capturado por los chilenos, cogió el pabellón y a todo galope se arrojó al vacío en el Morro. Se inmoló, se martirizó para que el pabellón no cayera en manos enemigas. Bolognesi, herido, tirado, disparando, ¿verdad? Se inmoló en Arica. Sabiendo que la victoria iba a ser para el enemigo, no se rindió. ¿Sí? Eso es un mártir, alguien que es martirizado, sacrificado, pero con su convicción de pie, con su convicción latente en el corazón. Y acá vemos que Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si bien es cierto, segunda muerte se refiere obviamente que no va a experimentar la muerte espiritual, pero algunos autores sostienen que muerte en el contexto apocalíptico significa derrota. Tomen nota, interesante, ¿no? O sea, muerte en el contexto apocalíptico no solo significa una separación, sino derrota para el diablo. Porque él sí va, él sí va a estar arrojado. La Biblia habla que va a ser arrojado. Él va a estrenar el lago de fuego. ¡Fum! Va a ser lanzado, primerita y lanzado. ¿Mm? Y ahí va a haber su derrota. ¿Y Cristo qué dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18? Yo tengo las llaves de la muerte. Victoria. Amén. Entonces, esa era la iglesia de Esmirna. ¿Qué pasa con Pérgamo? Pérgamo era la capital de toda Asia Menor hasta que fue reemplazada por Éfeso. Pérgamo era una ciudad muy comercial, muy rica, sí, muy adinerada, había mucho negocio, mucho comercio. Y aquí empieza el saludo diciendo, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El procónsul romano tenía una espada, era como un sable de honor. Y ese sable, esa espada, que indicaba autoridad, autoridad. Pero por un lado, por otra forma, otra parte, otro contexto, la espada es un símbolo, perdón, es un arma de guerra que se puede usar para atacar como para defender. Y la Biblia, en el contexto de espada, Efesios capítulo 6 dice, y la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Efesios 6:17, si no me equivoco. ¿Sí? Y Apocalipsis dice que de su boca saldrá una espada. ¿Sí? Ahí lo dice la palabra. O sea, la espada que es un arma letal, porque es para atacar, pero también para defenderse. La armadura espiritual. No puede haber una armadura sin espada. Imposible. ¿Con qué se ataca? ¿Con qué se defiende? El escudo ayuda, el yelmo también, la coraza, por supuesto, pero la espada marca la diferencia. La espada marca la diferencia. ¿Sí? Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Algunos se han equivocado pensando que Pérgamo estaba viviendo en la perdición. No, no, no. En Pérgamo habían hasta 3 templos romanos, es decir, lugares donde se practicaba la perdición, el desenfrenar, había un desenfreno sexual, había una perdición en todo el sentido de la palabra y habían ídolos, sacrificios en esos lugares. Sí, habían 3 lugares exactamente en Pérgamo. Por eso que la escritura dice el trono de Satanás. Allá había brujería, hechicería, ídolo, perdición, libertinaje, desenfreno, blasfemia. Y por eso ahí la palabra del Señor dice,
pero retienes mi nombre. O sea, habían algunos hermanos que se mantenían firmes de la iglesia y no habían negado su fe en Cristo, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, Antipas fue un hermano fiel y fue conocido el sacrificio, el martirio de Antipas, así como Esteban en el libro de Hechos, Antipas fue en Pérgamo. Sin embargo, como dijo Pablo, que su encarcelamiento no había significado desánimo, confusión, desaliento de los hermanos, sino que más bien los hermanos, escribiendo la iglesia de Filipo, dice, cobrando más ánimo, se atreven a predicar a Cristo. Tenía que haber persecución, tenía que haber prueba, tenía que haber dolor para que la iglesia reaccionara. Y a veces pasa eso, hermanos. A veces la persecución hace que o la iglesia despierta o sigue en su letargo. Una de dos. Algo tiene que pasar en el cristiano para que vuelva al Señor, se quebrante o pues siga más frío que el hielo. Una de dos. Estas iglesitas, estos caseríos de nativos en Pucallpa, en Iquitos, hermano, están todavía viviendo momentos de tensión. Ellos no pueden dormir en las noches, ponen sus rondas campesinas porque ven a gente desconocida que ingresa. Hay niños desaparecidos, aparecen cadáveres en los ríos sin ojos, sin órganos, ellos le llaman los pelacara, nosotros le decimos aquí pistacos, y seguramente en América le llaman diferentes nombres a esta gente que se dedica a traficar los órganos, ¿verdad? Para ello asesinando a las personas. Y decían que principalmente los niños desaparecen, uno para secuestrarlos y otro tanto para quitarle los órganos. Una vez que estén en lugares especiales, los someten a una cirugía y pues obviamente esa criatura muere, ¿no? Para salvar seguramente a la criatura de alguna persona millonaria que está dispuesta a pagar lo que sea con tal de salvar a su prole de esta desgracia. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hace la iglesia en esta comunidad nativa? Muchas iglesias, hermanas, en las comunidades nativas están completamente frías. Tienen una línea pentecostal mezclada con la IEP. El pastor cada 2 años lo elige la iglesia. Y lo elige así, al carpetazo, desoyendo el principio bíblico, Jeremías 3:15, y que esto debe ser en secreto y previa oración, porque es un siervo que va a estar al frente de la obra. Pero así les han mal enseñado. Entonces, al ver esta situación, en vez de hacer ayuno, vigilia, ayuno especialmente, no hacen nada, porque su pastor se fue a la ciudad, a la capital, a Pucallpa. Y muchas iglesitas y comunidades nativas están en esa situación. Viene por ahí un pobre diablo y ya que en la vacuna le pusieron la marca. Uy, dijeron, ya perdieron la salvación. O sea, cualquier parlanchín que viene los pone de cabeza. No tienen una base doctrinal. Entonces, ¿qué debería ser en estas condiciones cuando está pasando estas cosas, por ejemplo? Predicar más el evangelio. Aprovechando que el pueblo está asustado, está atemorizado. El diablo intenta intimidarlo, pero la paz de Cristo sobrepasa, dice, todo entendimiento. Filipenses. Entonces, ¿qué debería hacer la iglesia local? Debería predicar con fuerza. Y para predicar con fuerza, debería doblar su rodilla, deberían orar. No lo están haciendo. No lo están haciendo. En la iglesia de Pérgamo, ante este martirio de Antipas, siguen siguiendo al Señor. Aún rodeado de perdición, rodeado de las tinieblas del diablo, siguen llevando la palabra. Pero dice, tengo contra ti uno de la doctrina de Balaam, ¿sí? Y por un lado, y por otro lado de los nicolaitas. Si bien es cierto, ambos tienen en común algo sencillo. Este caso es quienes ingresan a la iglesia para alejar a los hermanos de las cosas de Dios y volverlos al pecado, con doctrinas, con prácticas herejes, con prácticas pecaminosas, con lo que fuese. Los nicolaitas creían de que podían practicar el libertinaje, entonces dio la palabra, pecar
hasta más no poder. ¿Por qué? Porque decían, yo soy salvo. Y los hermanos, por ejemplo, pentecostales, que creen que la salvación se pierde, ellos nos dicen que nosotros, por ejemplo, los bautistas, somos salvos, siempre salvos. Y por ser salvos, siempre salvos, ya vivimos como queremos. Ellos piensan eso de nosotros, por ejemplo. Pero olvidan lo que Pablo dice, ¿no? Ocúpese de su salvación con temor y temblor. Libertad en Cristo, no libertinaje. ¿Ok? Entonces, esto también hay que tener cuidado, porque llega a la iglesia gente que siempre va a buscar liderazgo, que va a buscar estar adelante, para que una vez esté adelante, se saca la careta, se saca el antifaz, y se ve realmente que no era una oveja, era un tremendo lobo o una lobaza, ¿no? Que era hasta ahí, ¿para qué? Para alejar a los hermanos o para enfrentar a los hermanos contra la autoridad pastoral. ¿Cuántos casos han habido? ¿Cuántos testimonios de pastores? Llegaba ayudando, sirviendo y luego victimizándose. No, que el pastor ya no quiere que predique. Antes mi iglesia me ayudaba, ahora ya no me ayuda. Pobrecito hermano, qué malo la iglesia, qué mal el pastor. Ay, los oficiales, los líderes, ¿cómo hacen esto con el hermano? ¿Ve? Buscar el enfrentamiento. Es como que el niño que hace una pataleta y cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa, le hace perder la autoridad al papá. Y comienzan a discutir ambos, ¿sí o no? Consejo para los futuros esposos. Nunca dé la cuenta a la mamá ni la mamá al papá. Tengan ahí algo. Si acuerdan algo con el hijo, ambos, sí, sí, no y no. Se acabó. Porque en esa discusión de que yo le dije, que tú no le dijiste, que tú le das, que tú no le das, que tú eres así, que tú eres así, ese chiquito está al frente matándose de risa y burlándose de ambos. Así también, hermano, es aquellos quienes llegan a la obra para querer dividirla y también aquellos que quieren tomar el poder. Sí, y allí ya está un claro ejemplo al respecto. ¿Está claro, hermanos? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Están despiertos o están durmiendo? Sí, pastor, sí, sí la estamos entendiendo. Sí, pues todos los estamos escuchando. Ay, ay, ay. ¿Qué tal el chaufa, hermana? O el caldo de gallina por ahí para el frío. Ay, sí, acá me han enviado algunos mensajes, disculpen, estamos en el templo, en el fallecimiento de un hermano, sí, ahí está el hermano Bruno, está Diego, alguien más me escribió. Entendemos la situación, obviamente tienen que acompañar si son de comas, pero algunos no están, como el caso de José, él es de ingeniería, de repente hay otro velorio, o el hermano Helio. Ah, Camila también, la delegada manifestó que también está en comas. No. Bueno, a ver si Gigi me ayudas con la asistencia, si me olvido, por favor, ¿sí? Y con las justificaciones que estoy mencionando, ¿ya? Te voy a agradecer. Ya pasó. Gracias. Entonces, seguimos ahí en Pérgamo. Ujú. Por ahí dice el verso 16, arrepiéntete, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ve, ahí está esa expresión, espada de mi boca, que vamos a encontrarla en otro momento, hermanos, que vamos a hallarla en otro momento y en otro contexto de la Biblia. El arrepentimiento no son para los de afuera, son para los que están adentro, en la iglesia. Se quebrantan, se humillan ante el Señor, vuelve a intervenir. El que tiene oído lo que el Espíritu dice en las iglesias, que venciere, dará a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Para muchos es conocido esta teoría de que nosotros tenemos nuestro nombre terrenalmente, ¿no? Yo me llamo Andrés y será mi nombre hasta el día pues que parta de este mundo, si así el Señor lo ha determinado, ¿verdad? Pero que al llegar al hogar celestial ya tenemos un nombre que el mismo Señor lo ha establecido.
Es muy posible que eso suceda. Pero acá hay algo importante, ¿verdad? Dice la palabra, daré de comer el que venciere. Al que venciere, diciendo al que persevera. El maná era un alimento, le va a dar el reconocimiento y la fortaleza como una premiación, una distinción por su fidelidad de haber seguido como un cristiano, porque dice la palabra, al que venciere. Acá hay un tiempo global en el cual la acción no ha terminado, que está todavía en plena acción. Estamos. Pero luego dice, y le daré una piedrecita blanca. Aquí, en Pérgamo, se explotaba también como una especie de una minería a unas piedrecitas blancas, que de determinada forma tenía un precio y venía a ser como alguna joya. Cuando un competidor en un torneo deportivo romano ganaba, recibía la corona, pero también recibía, ¿qué cosa? Una piedrecita blanca. ¿Qué significaba esa piedrecita blanca? Era como una copa, era como un trofeo. Esa piedrecita blanca que decía, he ganado, tengo la victoria. ¿Quiénes recibían una piedrecita blanca en el Imperio Romano? Aquellos quienes obtenían la nacionalidad siendo esclavos, obtenían su libertad. O sea, un esclavo que tenía libertad y por ahí alguien lo reconocía, un romano, y decía, este es un esclavo, se ha escapado. Momentito. Y venían los soldados, oiga, a la cárcel, momentito, y enseñaban. Ah, no, ella es libre, déjelo ir, es un hombre libre, alguien pagó su libertad, alguien compró su libertad. Era esclavo, hoy ya es un hombre libre. ¿Cuál es esa evidencia? Esa piedrecita blanca. ¿Sí? Y esa piedrecita blanca también la tenían aquellos que purgaban condena, una condena en la cárcel y que obtenían su libertad, la tenían. Y también la recibían aquellos quienes, esclavos, quienes obtenían la libertad de sus amos. Si sus amos compraban su libertad o simplemente lo declaraban libres por toda la vida de servicio y le daban esa recompensa. Y acá la Biblia dice, el cual dice, tendrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es decir, dando a entender pues que muy posiblemente cada uno tenga un nombre para Dios, un nombre celestial, ¿no? Un nombre por el cual seremos reconocidos por el bendito Cordero de Dios. Mensaje a Tiatira, mensaje a Tiatira. ¿Cuál es el mensaje a Tiatira? El mensaje a Tiatira es que vamos directamente, ¿no? Con el verso 18. Dice, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Recuerden que esta descripción prosopográfica es muy común hallarla en perdón, en Daniel y también en el primer capítulo de Apocalipsis. Hace referencia del mismo Cordero. Luego dice, verso 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que acá hay una característica diferente de Tiatira. Es decir, no fueron los primeros en ganar, fueron los que vinieron al rezago, al último, como en la competencia o en la maratón, y luego fueron dosificando fuerzas, y a medida que iban llegando ya a la meta, comenzaron a agilizar, a ponerle más punche, ¿no? El entrenamiento, a dosificar su energía, llegaron entre los primeros y al final dieron el golpe. ¡Pum! Ganaron. ¿Sí? Entonces vinieron desde el fondo y llegaron a cumplir. Esto nos dice aquí la palabra que tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y se le ha dado un tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse. Un verso más adelante dice, no los arrojo en su cama, eh, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Acá está, pues. Acá está quien conoce las intenciones del corazón. No es que las obras las hace cada quien. Al ojo, qué buena obra hizo el hermano, qué buena obra hizo la hermana, qué linda la familia, pero no sabemos la intención.
A lo mejor la intención fue ¿para qué? Para que la gente le diga, hermano, pastor, mire, acá tenemos un líder. Ajá. ¿Con qué intención la hizo? Para tener el poder. Cuidado. Solamente eso el Señor lo puede hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, dice aquí, luego, pero a vosotros, a los que demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina y han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga para que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Entonces, acá da a entender de algo importante a Jezabel. Sabemos que Jezabel estuvo casada con Acab, rey de Israel, y con sus famosos Baal, los sacerdotes de Baal. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos cientos de sacerdotes fueron decapitados por Elías? Tremendo, ¿no? El sacrificio, ¿no? Agua, pónganle más agua. ¿Y cómo se burlaba? A lo mejor tu Dios está durmiendo, griten, levántenlo, ¿no? Y cuando le tocó a Elías, pidió, échenle agua, más agua, más agua. Y luego vino el fuego que consumió hasta la última gota de agua. Fue algo tremendo, ¿no? Y 400 tipos se quedaron sin cabeza. Fue algo, una hazaña, un acontecimiento sin precedentes que Dios usó en la vida de Elías. Jezabel, que era una mujer manipuladora, una mujer que hacía las cosas para sus propios intereses. Hacía las cosas para obtener sus ganancias. Y así puede haber en la iglesia también personas, mujeres u hombres, que buscan, no importa hacer lo que hagan, con tal de lograr sus propios propósitos. Se llama el síndrome de Jezabel a la manipulación. Así que acá hay hombres y mujeres, pero particularmente, hermanas, acá hay una recomendación especial. Tener cuidado, hermanas, que señoritas o hermanas estén hablando más allá de lo que son las cosas e intenten manipular por la misma presencia femenina, intentan manejar a los jóvenes. En una iglesia escuché, un pastor me lo comentó, a la que así se hacía las cosas en el ministerio juvenil era una chica. Y no digo de que esté mal, que no tenga cualidades para ser una buena lideresa, enhorabuena. El problema era que movía a los muchachos y hacía lo que quería, que todo tenía que aceptarlo, aprobarlo ella. Sábado va a dirigir a Enrique, y la lectura bíblica la va a leer en el programa juvenil. Marta, no, quítela Marta. Ella no va a dirigir, ni ahora ni siempre. Mientras yo esté al frente, sáquenla a ella. Pero porque he dicho, ya, está bien, hermana, está bien, no hay problema. Sin querer, queriendo, como dice el chavo, el síndrome de Jezabel. Manipular, cuidado. Cuidado, hermano, eso no viene de Dios. ¿Sí? Jezabel fue una mujer que lo tuvo acá como títere. Como títere. ¿Sí? Y acá, desgraciadamente, no reconoció. ¿Por qué? Porque se había apartado, pues, de Dios. Había perdido sensibilidad espiritual. Había perdido la percepción de su lugar ante Dios. Y él pensaba que era rey, y como rey nadie le iba a tocar, y que Dios mucho menos. Cuando había perdido su condición, hacía tiempo. Y él no se daba cuenta. Entonces, aquí hay algo, hermanos, que la iglesia de Tiatira nos da una gran lección, hermano. La manipulación, sobre todo entre líderes. Hay una hermana o hermano. Estuve en una iglesia, ¿no? Por unos años, una iglesia que no fue una iglesia independiente, pero era de la idea de que la directiva está por encima del pastor, que la directiva, que la constitución de la iglesia, que el estatuto de la iglesia estaba por encima de la Biblia. ¡Qué aberración! Y manipulaban a un grupo de hermanos
un fulanito, un ancianito, un viejito, para que pensaran y actuaran como él. Al final, se fue a su casa con un grupito de gente que lo siguió como borreguitos, lo siguieron a él y se hicieron como una secta. No se sujetaron a la palabra de Dios. No se me sometieron al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ni a los acuerdos que ésta emanó y dispuso previa oración, ayuno y vigilia. Hicieron rajatabla de las disposiciones y acuerdos, tanto de la Biblia como de la propia membresía, abiertamente, demostrando pues este síndrome de Jezabel, el manipular. Y quien no estaba con él, quien no estaba con él, con su idea, simplemente decía, ya no es miembro de la iglesia. Bueno, mire, ya veces se dan cuenta. Un claro ejemplo de lo que Jezabel, el síndrome de Jezabel, puede hacer con este enorme veneno en la obra de Dios. Y aquí Tiatira nos da una alerta roja. Cuidado, advertencia. ¿Sí? Luego dice, versículo 24, no, las profundidades de Satanás, como dando a entender eh, cuán profundo, cuán terrible debe ser estar en ese tormento de fuego. El castigo. Siempre Satanás intenta dividir la iglesia. Siempre Satanás intenta que la iglesia esté en un letargo, como lo que vamos a ver con la iglesia de Sardis. Dice aquí, escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Cómo es 7 espíritus? Bueno, acá no quiero entrar pues en debate de lo que yo he podido leer, informarme. Los 7 espíritus se refiere a lo que es el Espíritu Santo de Dios, de lo que hizo en el libro de Hechos. ¿Cómo supieron los discípulos a cuánto había costado la propiedad? ¿Se acuerdan ustedes que una pareja murió? O dijeron, esto nos costó, y dijo, eso no costó. ¿Quién le dio a este, dice que el Espíritu Santo? Revelación, discernimiento, ¿sí? Son propiamente, perdón, básicamente lo que viene a ser la naturaleza del Espíritu Santo, no lo que pueda llegar a manifestar, porque es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y eh, dice más adelante, empezando nomás el segundo versículo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Es terrible. Sardis se había dormido en sus laureles. Sardis es el típico ejemplo de una iglesia que vive de la iglesia, que toma el nombre de Cristo, pero ha sacado a Cristo de sus vidas. Ya no hay oración, no hay devoción, no hay consagración. Todo se hace por rutina. Es que es la costumbre de la iglesia, es la tradición de la iglesia. No estoy poniendo acá en tela de juicio el aniversario de la iglesia, o que la iglesia celebre el día del pastor, o que para Navidad se le dé una canasta al pastor, o que se celebre el día del abuelo. Pero cuando las tradiciones van por encima de la palabra del Señor, ya es un primer indicio de que algo no está yendo bien, como cuerpo de Cristo. Cuando las cosas se hacen por hacer, por rutina, por costumbre. Como alguien dijo, hermano, ¿y por qué es esto? Porque se tiene que hacer, pues, hermano. Ah, se tiene que hacer, sí, se tiene que hacer y punto. Punto y se acabó. No, hermano, no es así.
pero que Dios determine. Puede hacerse ahora, puede hacerse mañana, que puede haber un plan, que puede haber un cronograma, magnífico. Pero la iglesia no está sujeta al programa, hermano. La iglesia no está sujeta al cronograma. La iglesia no está sujeta a un plan. La iglesia está sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Por eso que a veces, hermano, las cosas se dan o no se dan. Le digo rapidito, en la iglesia teníamos la fiesta de la vida para hacerlo cada fin de mes. La fiesta de la vida es como una mini EBDB de un domingo por la tarde, donde se le enseña, como su nombre lo dice, fiesta porque hay coreografía, canciones para los niños, participan, juego dinámico, pero también hay una clase. Y la clase es referencia a la vida que Cristo da, el perdón que Él da, el amor que Él da, la paz que Él da, la vida que nos da en la cruz, ¿sí? Y eso es una gran enseñanza para los niños y adolescentes. Dios es un Dios de vida. En las escuelas ya se promueve el aborto y como desgraciadamente un pseudo periodista en Hildebrand en sus 13, autora o conocidísimo, entre comillas, famoso profesor sanmarquino de Derecho, decía que la vida no existe desde que nace. Bueno, como hombre de leyes será lo máximo, pero de leyes sobre vida es un nefasto ignorante. Porque si pregunta a un biólogo, a un médico, a un genetista, ¿cuándo empieza la vida? Desde el cigote, cuando se une un esperma con un óvulo. Hablamos de ciencia, no de religión. Por eso que a mí me indigna eso, ¿no? Porque humanamente soy de ciencia, espiritualmente soy de Cristo, pero de ciencia porque hay condiciones que sine qua non, es decir, que se tiene que dar para decir que algo de ciencia. Si no, pues es folclore, es adivinación, lo que sea. ¿Sí? Y lo que hace esta gente es eso. No hablan de vida. ¿Por qué? Porque dan espalda a lo que la misma ciencia afirma. Y él decía eso. Entonces, en estos eventos se han ido cambiando y vemos que esta es una oportunidad, ya no en el templo, sino salir fuera de la iglesia, a diferentes lugares de nuestra Jerusalén. Entonces, hay niños que escuchan la palabra. Sus papás que están a los alrededores escuchan la palabra con ese parlante que nos compramos del Estado Nacional, un volumen que tiene. Escuchan la palabra del Señor. De una u otra forma, como dice Pablo, Cristo es predicado. Entonces, a veces la cosa no es como uno quiere, como el pastor quiere. Tiene que, porque Dios está hablando y moviendo, porque allí también Dios debe tener la última palabra. Sardis había perdido lo que fue el problema de Éfeso. Habían dejado el primer amor. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Por eso dice la palabra, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, no estaba totalmente muerto, dormido, cruzado de brazos, en su letargo. No salían a predicar, oraban, ayuno, vigilia. Pero una iglesia sin pasión por las almas. Un pastor que hablaba, hermanos, tenemos que predicar. Nunca predicaba, nunca salía a tocar puertas, nunca apoyaron la obra misionera. Entonces es una iglesia como Sardis. Una iglesia que vive en su pasado. Nosotros fundamos esta iglesia, nosotros fundamos esta obra, ayudamos al comedor popular, nosotros ayudamos a que la escuela de la ciudad, del lugar. Y ahora no hacen nada. Viven de su pasado, viven de sus recuerdos. Es una iglesia que está en un letargo espiritual, adormecidos, encallecidos, congelados. Es la iglesia de Sardis. Iglesias que no les importa nada ganar almas. Predican del púlpito, pero no mueven a la iglesia, a los lugares donde están las almas sin Cristo, donde no ven más allá de su Jerusalén, al hacer misiones.
Compartía a Pablo Lavalle hace poco. ¿Por qué iglesias? ¿Por qué una de las razones por las que las iglesias no hacen misiones? Uno, ¿saben cuál es? Me dijo que las misiones cuestan. Hay iglesias que prefieren tener un templo bonito, una iglesia bonita, muy bonita, las cosas, y eso está bien porque es la casa del Señor. Pero no quieren ponerlo en las misiones, porque las misiones conllevan gasto, gasto y gasto. Pero en realidad, después, ahorita no. Pero la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, hermanos, no debe ser eso. Iglesia muy pequeña y muy grande, debemos orar para que el corazón de la iglesia tenga pasión por las almas. Que cada hermano salga a ganar almas, se llene los pies de tierra, el cabello de polvo, se queme la piel por el sol o por el frío, por predicar en la ciudad, en la sierra, en la selva. Que los niños, que los que hoy son niños o adolescentes, puedan ver que papá y mamá o los jóvenes mayores dan todo para predicar el evangelio. Y no terminar como la iglesia de Sardes. Y acá también vemos algo muy importante, dice el tercer versículo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibió? Mire, Sardis. Guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velas, voy a venir sobre ti como ladrón y no sabrás qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Acá aparece la palabra vestidura. En Apocalipsis, Juan describe al grupo de los redimidos, de los santos, con una vestidura de un lino resplandeciente. Es decir, es un ojo blanco, es un ojo, es un blanco, perdón, que ningún ojo humano ha visto hasta el día de hoy. Para los que son químicos, saben las tonalidades del blanco. Creo que hay más de 20 tonalidades de blanco. Blanco humo, blanco no sé qué, blanco, blanco, blanco. Y el color, como que en un microscopio se puede detectar quizás, pero ninguno de estos blancos, hermano, se va a comparar con la vestimenta que un día van a recibir, que vamos a recibir, hermano, allá en la boda del Cordero. Es una vestimenta de lino fino, resplandeciente. Ahora, la vestimenta que cubre es de la desnudez. El que tiene a Cristo, las vestiduras emblanquecidas por la sangre del Cordero. El que murió sin Cristo, desnudo espiritual. Su afrenta, su pecado, la condenación eterna, la muerte espiritual, según Apocalipsis. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, el que vence. La victoria, una vez más, en Cristo. Satanás, la victoria está en Cristo. Cristo tuvo victoria sobre él en el Calvario, sobre el pecado y sobre la muerte. Y eso a Satanás le causa migraña, cefalea, porque sabe que ya se le acerca, que ya está casi en los descuentos, porque sabe que en algún momento se derechito al lago de fuego sufre, que no es el infierno. ¿Se da cuenta? ¿Y me queda tiempo? Bueno, a ver si hacemos con Filadelfia y la Odisea. Filadelfia. ¿Cómo se llama el seminario? Seminario, acá está, pues todo fácil, pues, hermano. Mire, y el Seminario Bíblico Bautista, Filadelfia. Filadelfia. Y Filadelfia, ¿sí? Filadelfia significa amor de hermanos. Es el amor filial, es decir, la fidelidad, el vínculo que une. ¿Mm? Es algo muy importante que podemos encontrar aquí en la palabra del Señor y que de alguna forma,
Perdón, un momentito, permítame hacer acá una rápida, más que nada un texto que quiero buscar aquí un segundito. Y acá. Filadelfia también significa puerta abierta, hermano. Filadelfia estaba ubicada geopolíticamente en un lugar donde colindaba con más de frontera, hacían con más de 3 ciudades distintas o naciones o regiones. Filadelfia era una puerta abierta para que el evangelio llegase a fronteras o linderos donde no había llegado el evangelio de Cristo. La fidelidad a Cristo, la devoción a Cristo hace, hermano, que la iglesia y el cristiano ame las misiones. Eso es Filadelfia. La fidelidad a Cristo se va a demostrar llevando su nombre, dispuestos a ser martirizados como los norteamericanos. Allá lo que pasó en Ecuador, ¿se acuerdan ustedes? Fueron despedazados, ¿no? ¿Sí? Fueron despedazados. Pero hermano, desde ahí se convirtió el evangelio, todo ese lugar y mucha parte de Sudamérica repercutió ese martirio de los hermanos. ¿Por qué lo hicieron? Por fidelidad a Cristo y para que otras puertas se abrieran para el bendito evangelio. En Hechos 14, 27, mire lo que dice cuando regresaban a Antioquía, Pablo dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Puerta de la fe. Hechos 14, 27. Puerta de la fe. Filadelfia. La puerta de la fe se abrió para los inconversos. ¿Y cómo se les va a abrir a los inconversos? Con las misiones. Es el evangelismo que llega a los no alcanzados. Desde nuestra Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, dice aquí a Filadelfia, ¿verdad? Verso 8. He puesto delante una puerta abierta. Ahí está lo que le estoy hablando, ¿no? De allí es como Ucrania. En Europa Oriental, Ucrania era un centro misionero por toda la Europa Oriental. Inclusive de Ucrania salían misioneros a Rusia, a Bielorrusia, desde Ucrania. Esta guerra ha detenido la obra misionera. Los seminarios han cerrado las puertas. Como que el diablo está aplaudiendo eso, ¿no? Está aplaudiendo lo que Putin está haciendo. Pero hasta hace poco, Corea del Sur es el centro misionero de Asia. ¿De dónde llegan los misioneros a Hong Kong, a Vietnam, a Malasia, a China, a Japón? De Corea del Sur. Coreanos del sur son enviados como misioneros a diferentes países de Asia. Esa es su Filadelfia. ¿Se da cuenta? Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego a los sinagogas de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo os haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Si Esmirna es la iglesia que en la pobreza, en la dificultad, perseveraron en Cristo, Filadelfia es la iglesia fiel, que a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones, tuvieron la paciencia del Señor para salir airosos. Y a pesar de sus limitaciones materiales, a pesar de las persecuciones, a pesar de la escasez económica, esto no fue impedimento para que de Filadelfia salieran misioneros, salieran viajes misioneros, muchos de ellos por fe, para sembrar el bendito evangelio. Por eso ya saben ustedes por qué se llama el seminario entonces Filadelfia, ¿sí o no? ¿Mm?
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Si en Apocalipsis 2, un texto clave es 2:10, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Lo notaron? En tercer capítulo de Apocalipsis es verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. No pierdas tus frutos. Hay hermanos que pues no quieren entrar al servicio del Señor. Hermano, sabe que estoy orando para que usted sea promovido y pase a liderar un ministerio. Hermano, yo veo que usted tiene una bendición, o hermano. Pastor, no, es que pastor, voy a tener más problemas porque el diablo se pone así por una iglesia, por un hermano que sirve al Señor. El diablo no hace problemas por las iglesias de Sardis. El diablo hace problemas con iglesias de Esmina, con iglesia de Filadelfia. ¿No le parece? Por eso dice, yo vengo por retén lo que tienes. Vive en el primer amor. Sigue sirviéndome. Aún con dificultades, aún con tu propia familia que te desanime, aún cuando tus amistades te dejen a un lado, tú sigue fiel, fiel hasta la muerte. Yo vengo pronto y voy a reconocer tu sacrificio de hoy. Sigue sirviéndome, haciéndolo de corazón, como lo estás haciendo. Algunos hermanos están enfermos, aún con problemas, siguen sirviéndolo al Señor. Aún mal vistos en la propia iglesia, quizás. Sí, hermano, porque no todos en la iglesia son salvos, ¿no? Sí, hay envidia también, hermano. Una cosa es un celo santo y otra cosa ya es la carnalidad. ¿Por qué a ella? Ah, seguro es consentida del pastor. Ah, seguro es consentido, ¿no? Cuidado. Usted no lo hace por el pastor. Usted debe hacerlo por el Señor. A Él sea la gloria, la honra, como dice la palabra, por los siglos de los siglos. ¿Ok? Bien, hermanos, perdonen por estos 5 minutos. Vamos a detenernos allí y vamos a dejarlo. Acá nos dice la hermana Gigi, ¿ya nos invita ya para su boda? ¿Qué dice ahí? Mi caso, ay, perdón. Ay, hermana, disculpe, yo leí me caso. Ah, mi caso cuando me dicen. Perdón, perdón. Bueno, bien, hermanos, entonces, eh, no les puse la pantalla porque básicamente eran los nombres de las iglesias, ¿no? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, pero ya les he compartido y bueno, hermanos, espero que tengan una buena noche y una vez que lo tenga el link ya en el canal, se los envío para que lo puedan ver en el canal de YouTube. Y no olviden mandar un like y de compartirlo también con aquellos que crean conveniente. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, pastor. Pastor, buenas noches. Luego, pastor.